Vamos a leer 1 Corintios 10, 6 y 11. Para que no crea alguien que estamos elucubrando, imaginando o hablando ociosamente. No estamos fabricando figuras tampoco, ni somos de fábulas, padre de fábulas, sino que la Escritura nos autoriza. Y si mi hermano, si pudiéramos hacer aquí una línea larga que empiece de la pizarra aquí de este lado hasta el otro lado, no sé si tiene, y en medio ponemos la cruz, en medio exactamente. Entonces vamos a leer aquí que dice, empero estas cosas fueron en figura. Está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Estas cosas, porque está hablando de Israel, está hablando de cómo se desarrolló Israel en el capítulo 10. Pero entonces dice, estas cosas, las historias de Israel, fueron en figura. Solo. No, solamente. En figura, ¿no? Fueron en figura para nosotros. Entonces quiere decir que todo el Antiguo Testamento es figura, es sombra de lo que sucedería a nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para que no hagamos, para que hagamos, etcétera. Para que no hagamos lo malo que hicieron allá, y sí hagamos lo bueno que hicieron allá, pero allá está aquello no como una orden, sino como un ejemplo, como una figura, como un símil. Bueno, el 11 dice lo mismo. Y estas cosas les acontecieron en figura. Usted sabe que a ellos no les acontecieron en figura. Ellos lo vivieron realmente. Entonces, ¿para quién será figura eso? Para nosotros. Y se escribieron para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han terminado. Quiere decir eso, que lo que le pasó a Israel literalmente es una advertencia para nosotros. Y lo que a ellos les pasó, pues espiritualmente en el terreno nuestro va a suceder también. Pero fíjese bien, entonces no estamos pues fuera de foco. Entonces vamos a poner aquí, para dividir la Biblia, la vamos a dividir en, antes de la cruz, sombras o figuras. Después de la cruz, luz, realidades eternas y espirituales. Fíjese bien, aquí son sombras, o sea, realidades terrenas temporales. Entonces Cristo Jesús es la división. Por eso es que aquí encuentra usted desde Génesis, de este lado, hasta Evangelios. Cae dentro de las sombras. Por eso los Evangelios no son para enseñar al pueblo cristiano, sino son para seguir hablando de sombras y figuras. Porque Cristo todavía está actuando ahí bajo la ley. Pero cuando ya muere y surge de este lado, o sea, desde Hechos hasta el final, ya son realidades lo que dice arriba. Bueno, en esa base vamos a estudiar. No sé si me expliqué. Si tuviéramos que estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis a base de figura, a base de explicación general, no nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que estar explicando muchas cosas. Pero el estudio que estamos haciendo no es explicar el Génesis, es explicar las sombras que hay del Mesías desde el Génesis hasta la cruz. Así, por eso que no vamos a tocar temas alrededor del huerto. Detalles estamos dando para ponerle todo el escenario, pero realmente vamos a hablar de dónde vemos al Mesías en el Antiguo Testamento. Fue la orden que yo recibí en este viaje.
haya en las escrituras antiguas al Mesías. No lo hallaste en Israel, hállalo ahí, porque ya en ti está. Esa fue la obra. Entonces yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y están surgiendo tantas cosas que ya hasta apuntando estoy figuras. Por ejemplo, hermano, mire, esto es tremendo. Una anticipo. El Señor me estaba explicando, leyendo así como de pasadita, Elías y Eliseo. Anoche hablaba con unos hermanos de eso. Y me explicó que los 42 muchachos que fueron destrozados por los 2 osos, cuando se burlaron del rapto de Eliseo, porque el rapto de Elías es de la ascensión de Cristo, pero cuando Eliseo decía del rapto de Elías y que él quería irse juntamente, como se fue Elías, se burlaron de él, ¿me entiende? Y le dijeron, sube pues, a ver si puedes. Y hasta se burlaron de su falta de cabello. Y me pareció muy duro lo que sucedió enseguida, que salieron 2 osos y se comieron 42, o destrozaron 42 muchachos burlones. 42 meses será la gran tribulación. Y los 2 osos, las 2 bestias. Y las 2 bestias después del rapto. Eso será para más adelante. Ahora vamos, solo para que no deje de venir. Capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis. Hemos estado hablando, ya con esta introducción de hoy, hemos estado hablando de la formación de la iglesia y del Mesías como esposo, ¿no? Ya probamos que el Mesías que habría de venir habría de ser esposo de una mujer creada de su costado. Ya eso no lo vamos a repetir. Y quiero decirle, hermano, que ningún otro cumplirá aparte de Cristo con esa profecía. Porque el falso Mesías no va a tener esposa, sino amante. Y tampoco saldrá de su costado. Se la harán independiente de él. Fíjese. Porque el único que puede crear es Dios. Por eso pudo crear una Eva de la carne de Adán. Por eso es que la iglesia es de una naturaleza orgánica, viva, porque la crearon. En cambio, la amante del falso Mesías no podrá ser creada porque es engendro de Satanás y Satanás no puede crear. Entonces será una organización y no un organismo. Entonces no tendrá vida. Una organización no tiene vida. El organismo sí. Por eso no puede ser de la iglesia organismo algo organizado. Entonces lo organizado es sin vida, lo orgánico es con vida y no se puede juntar. Por eso, aunque esté adentro Caín del vientre de su madre Eva, no es de la simiente de Dios. Y por eso al nacer fue expulsado. Dijimos ya eso, expulsado para vivir sin Dios. Esa es la odisea, expulsada de dentro de la iglesia, sin ser iglesia, para vivir sin Dios. Y esa es la última etapa de la iglesia. Bueno, ya está explicado eso. Entonces vamos al punto ahora. Entonces ahora esto está muy, muy tremendo, muy fuerte. Entonces ahora vamos a Caín y Abel. En Caín y Abel, lo que encontramos mesiánico es que siempre que hay un tipo del Mesías, hay un antetipo del Mesías. Siempre que hay un Mesías, hay un contra, ¿me entiendes? Y siempre, entonces, y no podría ser excepción, hay un Abel y hay un Caín. Hay un Jacob, hay un Esaú. Hay un Cristo, hay un anticristo. Hay un Dios, hay un diablo.
Hay día, hay noche. Bueno, entonces, como siempre va a ir así parejo, yo quiero que usted note, siempre lo primero ha sido rechazado. Y ha sido sustituido por lo segundo. ¿Quién fue el primero que honró a Dios? Luzbel. Rechazado. El que honró después al hijo, aceptado. ¿Qué fue lo que honró primero Dios? Israel, rechazado. ¿Qué honró después? La iglesia, aceptada. ¿Qué nació primero? Caín, rechazado. ¿Qué nació después? Abel, aceptado. Y así se puede ir usted por todas. Manasés y Efraín tuvo, por eso Jacob cambió las manos para bendecir. Y la bendición de la mano derecha cayó sobre el menor. Porque el mayor fue rechazado en relación al menor. Por eso pareció haberse equivocado Jacob ciego con Esaú y Jacob. Bendijo a Jacob y rechazó a Esaú. Esaú era el primero. Se fija, es una ley. Por eso el primer rey de Israel fue rechazado, Saúl, tipo el anticristo. El segundo aceptado, David. Por eso el Señor fue rechazado en la primera venida y va a ser aceptado en la segunda. Bueno, ya pues paremos ahí de las parejas. Entonces se escenifica el nacimiento de Caín y Abel, gemelos, aunque solo es un engendramiento, una concepción, perdón. Pero usted sabe que aún los gemelos son engendrados simultáneamente, pero siempre hay uno que primero que el otro, aunque sean décimas de segundo. Entonces ahora tenemos aquí una doble valencia, ambivalencia, que se llama. Dos seres en las entrañas de la iglesia. Hablando ya de figura, ¿no? Y aquella mujer que se le iban a multiplicar sus dolores, los dolores fueron multiplicados más por causa de Caín que por causa de Abel. Le va a causar más dolor a la iglesia, al cuerpo de Cristo, los malos hijos, los hijos falsos metidos dentro de su vientre, que los legítimos. Pero también le van a causar dolor los legítimos, porque para poderles dar vida, los tiene que matar. ¿Qué cosa? No sé si me estoy explicando. Fíjese que le tenía que dar vida a Abel. Y tenía que dar muerte, estoy hablando espiritualmente. Le tenía que dar muerte a Caín. Entonces, mató físicamente a Abel para darle vida y dejó viviendo físicamente a Caín para darle muerte. Entonces no se puede vivir para Dios y vivir para nosotros. Pero está bien claro, es indiscutible. El que discuta eso se pelea con la Biblia, porque esa es toda la trama. Viene Abel es tipo de Cristo, ahí está el Mesías ya, porque donde quiera que va a haber sangre es tipo del Mesías. Y el que derrama su sangre inocente, ya no es un cordero ahora, hay un cordero en el altar, otra figura de Abel. Pero el que derrama su sangre por causa de su padre espiritual, por causa del apego a su padre espiritual, es Abel. Por eso dice que la sangre de Abel clama. Pero luego dice, viene otro Abel que clama más, dice, que es Jesús. No sé si me estoy explicando. Bueno, entonces ahí tenemos ya la primera figura en el altar, Abel adorando. La perfecta adoración
del Padre. Hablemos de adoración para captar la figura primaria, ¿no? Se formaron los dos altares, están dentro del perímetro del huerto, del Edén, o sea, dentro del reino de Dios. Pero dentro del reino de Dios hay altares opuestos. Y la diferencia sustancial no es la adoración, no es la alabanza, sino cómo se hace. Porque los dos adoran y alaban al mismo Dios. ¿Dónde está la diferencia entonces? La diferencia sencillamente está en que la adoración del uno, que es el tipo del Mesías, y la adoración del otro, que es el tipo del anticristo, que va a ser adoración también, pero con altar falso, está en que en un altar hay sangre y en el otro no. Ahora fíjese, no solo eso. O sea que el altar de Caín y el altar de Abel es la iglesia verdadera. Vosotros sois el altar, vosotros sois el templo, vosotros sois, todas las piedras del altar. Pero el altar de Abel es la iglesia verdadera y el altar de Caín es la iglesia falsa. Entonces otra vez viene el mismo punto. La iglesia verdadera tiene vida porque tiene el fuego de Dios. Vida. Pero el altar de Caín no tiene vida porque no tiene fuego. No tiene calor. Tiene adoración, tiene todo. Bueno, esa es ya la primera diferenciación. Pero hay otra. Por eso debemos tener mucho cuidado y yo estoy tratando de ver cómo poco a poco, sin lastimar, sin golpear a nadie, tenemos que entrar en una adoración ajustada a lo que Dios quiere. En música, cantos y todo. Por ahí me llegó una nota de que por qué se tolera una cosa. Hay gente que quisiera que uno fuera veloz, ¿verdad? Y hay gente que quisiera que uno fuera tortuga. Pero como de todas maneras el que tiene que decidir es al que le dicen tortuga o le dicen veloz, entonces el criterio de él es el que tiene que privar. Porque a veces hay que poner los pies en una piedra lisa para no irse en el agua. Pero con mucho cuidado. Porque puede matar a uno gente sincera, gente ingenua, gente mal enseñada, gente que está aprendiendo, y si fueran necios, pues habría que matarlos. Y ni aún así, porque hay que deben tener oportunidad. El que tenga oídos oiga, yo no sé ni qué quiero decir con eso. Pero si nosotros no ajustamos, o sea que la persona que mandó esa pregunta tiene razón en cierto sentido, tenemos que ajustarnos. Si no estamos diciendo que tenemos que hacer una adoración agradable a Dios y estamos haciendo lo contrario. Pero démosle tiempo al tiempo, démosle también lugar al espíritu y no a la letra, porque con letra descabezamos. La otra diferencia entonces no es ya la sangre, la otra diferencia es que la adoración es una adoración personal, a su manera del que adora. Entonces Caín dijo, bueno, yo voy a adorar como a mí se me ocurre, ¿no? Yo voy a adorar con mis frutos, con mis frutas. Yo voy a adorar a mi manera, si Dios quiere así. Y si no quiere así, yo no lo adoro de otro modo. Mire qué pesado el hombre ese. Qué necio, ¿no? Porque estaba altercando con Dios, fíjese. Entonces Dios dice, Abel, tú me agradas porque no me discutes. Tú me agradas porque me dices amén. Y yo te bendigo y te doy calor y estamos contentos los dos. Esa es figura del Mesías. Este es mi hijo amado y le envió el Espíritu Santo, el calor, el fuego. Este es mi hijo buen, obediente. Abel, te envío fuego en tu altar. Y el otro se quedó helado como en el polo. Y levantaba las manos con todo el estilo, como que le estaba televisando. Y no caía nada. Y seguramente decía, oh Jehová, todo el ámbito del universo, ¿verdad? Oh Jehová, y helado,
Al fin se cansó. Porque la gente religiosa dentro de sí es un fracaso. Y la gente religiosa hace el cuento, pero se cansa. Aguanta estar en ciertos lugares, pero al fin y al cabo revienta. ¿Por qué? Porque no hay fuego y eso no se puede imitar, no se puede sustituir. Yo le llamo a los caínes, le llamo empinados. Quieren hacer estatura empinándose, pero se cansan de estar empinados y se vuelven chaparros otra vez. En cambio, el que crece no hace esfuerzo. Bueno, ahí están las dos grandes diferencias. La línea de Abel, descendencia de Dios, sangre del cordero, sacrificios personales para obedecer, no obligados. Aquí va la gracia. No era cuestión, Abel, te obligo, te ordeno que hagas esto y esto. Podía haberlo hecho Dios, ¿no? Pero no, le dijo, así lo vas a hacer si crees que lo vas a hacer así. Si me crees, así lo vas a hacer. Pues si no me crees, si me rechazas, hazlo como quieras, ¿no? Tomó la palabra Caín y lo hizo como él quiso. Y cuando vio prosperar el altar de su hermano, en vez de arreglarse con Dios, se desarregló con su hermano. Y Dios le dice las palabras inolvidables: ¿y no podrías hacer tú lo mismo que hizo él? Ahora yo quiero que interroguemos eso. ¿No puede el religioso hacer lo mismo que hizo Abel? ¿No podrá el religioso hacer como Dios dice? Sí, pero no le da la gana. Y cuando no le da la gana, está evidenciando que hay alguien más que lo timonea. Está evidenciando que no nace la rebeldía solo de él, que hay alguien que se le estimula, que hay alguien que lo exhorta, que hay alguien que lo anima para desviarse de Dios. Y ya sabemos quién es, no tenemos ni que mencionar. Pero ¿a qué lleva el altar de Caín y la actitud de Caín? ¿A qué lleva la actitud de Abel? Bueno, veamos a qué lleva. La actitud de Abel lleva a gozarse con Dios, a estar en felicidad plena con Dios, pero a perderlo todo físicamente. Murió. Aparentemente es el fracasado, aparentemente es el derrotado. Lo perdió todo. Pablo, que es otro de la simiente de Abel, rechazó el altar de Caín, religioso, legalista, y se rinde en el camino de Damasco. O más bien lo rindieron. ¿Verdad? Pero lo perdió todo. Después no tenía nada. Pero no teniendo nada decía, lo tengo todo. Fíjese. Pero usted lee la lista y él pasó hambres. Y él pasó desnudez. Y él pasó peligros. Y él pasó naufragios. Perseguido. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? ¿En qué quedamos? En que los Abeles van a ser perseguidos. Y menos mal que no todos, pero algunos van a ser muertos. Pero perdiéndolo todo, lo tendrán en el plano espiritual. Un Moisés que rechaza todo, la corte, el dinero, la herencia, el apellido faraónico. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que no tenía y no veía. Y lo perdió todo. Prefirió ser azotado con sus hermanos que seguir viviendo como que era el hijo de la hija de Faraón. Es una alternativa. Ahora, Caín, ¿qué le va a pasar? Bueno, pues Caín sencillamente, tal vez si le dicen al hermano que martille a una hora más adecuada. Si es que está dentro de nuestro reino, pues. Si no, díganle que le dé más duro. Tal vez así se calla. Lo hago no porque me moleste, sino por la grabación. Entonces,
Noten ustedes pues, hermano. Entonces, Caín, ¿qué le pasó? ¿O qué le va a pasar? A los Caínes, pues, ¿qué les va a pasar? Sencillamente, su altar frío los va a aburrir, los va a encolerizar, los va a hacer odiar. ¿Y se recuerda ustedes de Saulo cuando era Caín? Pablo cuando era Saulo, o sea, cuando era Caín, mataba. Como no podía dar hijos, no podía engendrar hijos a Dios en la ley, mataba a los que estaban en la gracia. Y cuando ya pudo engendrar hijos en la gracia, hasta él lo mataron. O sea, que cuando se engendran hijos, tiene que ser en misericordia y en gracia. Ahora, cuando se engendran hijos en la ley, y no se puede, esa es una desgracia. Un Pablo, un Saulo sanguinario, un Caín sanguinario. Y no matando enemigos, matando hermanos. Bueno, ya dejemos estos dos altares. Ahora lo tremendo es que no se quedó la figura en que ellos son y se acabó. Ellos son los progenitores de la simiente. O sea que van a haber muchos Caínes y muchos Abeles. Pero como Abel fue cortado de la sucesión, como cuando Cristo con sus discípulos, toda la esperanza que les da, yo les traigo el reino, y ¡pum! Desaparece. Y desaparece muriendo, ¿no? Pareció que se había cortado. Y de paso que Abel no tenía hijos. La figura mesiánica. El Señor se fue a la cruz sin hijos. Pero ya Isaías lo dijo después. Verá linaje. Pero ¿cuándo si se muere? ¿Habráse visto que un muerto tenga linaje si no lo hizo cuando estaba en vida? ¿No estaba la figura del levirato que tenía que ser un hermano que le levantara simiente? Y por eso es que cuando nace Set, es Cristo resucitado. Es el que suscitó simiente a su hermano Abel. Pero como el Mesías no son dos sino uno, y el verdadero Mesías pues no tenía que valerse de una figura para hacer la resurrección, sino que él murió y resucitó. Pero el anticristo que va a imitar eso tiene que hacer lo mismo que se hizo allá en la escenificación, porque él trata de ser una figura y no una realidad, porque él no es el Mesías, ¿no? El anticristo. Entonces el anticristo va a hacer la misma cosa, va a hacer como que se muere, pero no se va a morir. Y después va a aparecer como que resucitó, pero no va a resucitar. Y el falso profeta, como es un reflejo, también hará lo mismo. Y el falso profeta, dentro de los sucesores que tiene el falso profeta, un profeta de ellos falso desaparecerá, pondrán otro por un ratito y después reaparecerá el que había desaparecido, como que resucita y quita al anterior y se cumple un pasaje bíblico. El que tenga sabiduría para coger misterios agarra ahorita. Y están los números exactos hoy. Y no puedo decir más porque no conviene. Están los números exactos ahora, en los acontecimientos de hoy. Están los números exactos para que así suceda. No puede haber un octavo, porque el octavo es el verdadero Mesías que inaugura el reino. Tiene que ser un octavo falso. Y puede ser octavo falso nada más si hace como que se muere y reaparece. Porque tiene que ser de los 7, siendo el octavo, pero no octavo, sino de los 7. Quitando a un séptimo que va a estar un ratito, hermano, cójala. Bueno, entonces ya tenemos ahí otra figura en Abel y Caín. El uno es pastor. Qué casualidad, ¿verdad? Abel es pastor. El gran pastor, ¿quién es? Y el buen pastor, ¿quién es? El Mesías mismo. Entonces surge la figura
siendo un pastor muerto, sin simiente, pero que le suscitan simiente. Un pastor que tiene la sucesión aunque muere. Isaías 53. Y el otro es labrador, es decir, quiere hacer su propio destino. El otro es un ofertor del fruto de la tierra, o sea, el fruto de la carne. El otro es uno que ofrece sangre de un cordero para cubrir su pecado. Como es figura, en cambio nuestro cordero y nuestro pastor no tuvo que cubrir su pecado porque no tenía, entonces cubrió el nuestro, porque sí teníamos. Y tenía que ser uno que no tuviera, que nos cubriera, porque si hubiera tenido que cubrir el de él, no queda capa para cubrirnos. Pero como el de él no lo tenía y tenía capa, entonces la capa de él nos la puso a nosotros. Qué tremendo. ¿Se acuerda usted del samaritano que recogió al herido? Él solo tenía una cabalgadura. Y la cabalgadura se la dio al herido y se quedó a la pie. Dio todo lo que tenía él para el otro. Sustitución. Pero nuestro Señor, hermano, lo dio todo porque él no ocupaba nada. Por eso, ni sus necesidades personales quiso suplir a base del poder. Come milagrosamente, no. Haz las piedras pan, no. Porque eso es para beneficiarme. Mejor voy a cumplir el plan de Dios aunque no coma. ¿Ah? Se fijan, el tiro ese que hizo Satanás. Benefíciate, engrandécete, come a base de milagro, tienes poder. Y dijo, no, tengo poder para cumplir los planes de mi Padre, pero no tengo necesidad de comer a base de hacer piedras pan. Y claro, en cuanto nomás resistió esa tentación y terminó la tentación, ángeles llegaron y le aseguro que llegaron con pan. ¿Se acuerdan cuando dice que los ángeles le servían? Y yo estoy seguro que llegaron con pan, y no pan de piedras, sino pan de ángeles. O sea que cuando nosotros resistimos a la tentación de hacer las piedras pan para nuestro beneficio, no llega el pan de ángeles. Pero cuando resistimos esa tentación y hacemos la voluntad de Dios y pasamos una prueba de estrechez, de apretura en el plan de Dios, llegan los ángeles con pan. Bueno, más claro no se puede, ¿verdad? Ya no puedo exprimirme más, yo estoy ya exhausto. Sigamos con las figuras. Entonces se ensaña y lo mata, pero note, aquí está el movimiento ecuménico. Desde el Génesis. Como que alguien sabía que iba a haber eso. Y el hermano de altar frío, enemigo de Dios en el fondo, pero adorador, eso quiere decir religioso, antes de matar a su hermano, lo invitó a que estuvieran juntos en el campo. Juntémonos, adoremos juntos. En otras palabras, juntemos los altares. Para que el fuego tuyo me caiga a mí y el frío mío te caiga un poco. ¿Y eso qué quiere decir? Tibio, altar tibio. Caliente y frío es tibio, ¿no? Y entonces Dios repudiaría los dos altares. Mire qué trampa. Esa es la táctica del diablo de mezclar. Eso lo hizo antes del diluvio, eso lo hizo en Sodoma, mezcló los sexos. Eso lo va a hacer al final de los tiempos, en el ecumenismo. Eso lo hizo con Nabucodonosor, con Belsasar, mezcló el vino. Mezclemos, juntemos los altares para que el altar caliente y el altar frío desaparezcan
y haya un altar tibio, que ni queme ni hiele, que sea pasadero, que se sienta alguito ahí, pero no tanto como para ser fanático. Una media entrega, y hasta el bautismo lo hicieron de media entrega. ¿Para qué? Para que ni se ofenda a Dios ni se ofenda el diablo. Para que en el altar de Caín tiene parte el diablo. Entonces dice el diablo, bueno, algún día se aclaran las cosas. Está bueno mi Caíncito. Y por el otro lado Dios, según el diablo, diría, bueno mi Abelito, algún día vamos, después no estás del todo corrompido. Abel dijo, no. Mi altar es mi altar y el tuyo es el tuyo. Mejor emparéjate con Dios. Y sacó la pistola y lo mató. Bueno. Gloria a Dios. No me va a preguntar qué marca era la pistola. Entonces viene Dios y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? ¿Cortaste mi simiente? ¿Terminaste con mi santo? ¿Con el único sobre la faz de la tierra que me adora como yo quiero? ¿Con el único? En cierto modo, ahí está tipificado el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se va en espíritu, Abel, su cuerpo quedó ahí tirado, como de los que mueren en Cristo, que se van en espíritu. Pero su cuerpo se queda ahí. ¿Sí? Y después se desarrolla, después de que se van los únicos obedientes, se desarrollan los Caínes, capitaneados por el Caínazo de los Caínazos. Ahí está el Mesías, falso Mesías, el Cristo, el anticristo, el arrebatamiento, la tribulación. Desde el Génesis. Y en todas las historias, matemáticamente, primero el Señor se lleva a sus obedientes y deja a los que no le obedecieron. Por cuanto no tuvieron amor a la verdad, les envía una operación de los Caínes para que se pierdan, porque no amaron la verdad. Pero al que ama la verdad le manda una operación de verdad para llevárselos. Por eso sabía que venía un diluvio, le avisa a Enoc, va a haber un diluvio. Pero como tú me has cambiado a base de la vida de tu hijo, porque cuando nació su hijo, de Enoc, cambió Enoc. El hijo es tipo del Mesías, que cambió la vida de Enoc. Y mientras estaba viviendo el hijo de Enoc, no hubo diluvio. Matusalén. Y Dios le prolongó, porque prolonga su misericordia, le prolongó la vida a Matusalén. Porque si no prolongara la vida de Matusalén, el diluvio hubiera sido antes. Y creo que no entran las nueras ni los hijos de Noé. Pero prolongó. Entraron 8. Pero avisa al uno que viene el juicio y la misericordia para escapar. Pero le avisa luego después al otro, a Noé, que viene el juicio para que en el juicio sea escapado. Tipo el uno de los Abeles que se van y el otro de los que van a ser pasados por fuego y agua y escaparán. Y usted sabe una cosa, hermano, que el juicio de agua que terminó con el mundo de aquellos tiempos sepultó la simiente de Caín, porque los hijos de Noé eran simiente de Set.
Eso es otra verdad. Los que van a poblar el nuevo mundo, el milenio, tienen que ser hechos nuevos, de simiente nueva. Y los de la simiente de Caín, sepultados para siempre. Se acabaron. Por eso ya en el altar que formó Noé, del otro lado del diluvio, ya no había altar de Caín, sino solo de Abel. Y Dios hizo nuevo trato con Noé, porque en el milenio será nuevo trato. Y salvó animales para el otro lado también del mundo. O sea que en el mundo venidero, milenial y eterno van a haber animales. Y los van a salvar de la hecatombe, animales de la tierra anterior. Pero los van a cambiar, porque hasta los animales se van a beneficiar. Como también la maldición cayó sobre ellos ahora. Ahí se van a hombres se volvieron carnívoros, porque ahí les dio la dieta de carne Dios a los hijos de Noé. Así que los vegetarianos eran de antes del diluvio, mis queridos hermanos. Ahora lo mito. Bueno, verso 14, capítulo 4. La figura que hallamos ahí, mesiánica, es que todo lo que el Mesías no redima, que todo lo que el Mesías no alcance, es decir, lo que sea antimesías, será errante, no tendrá paz, será escondido de la presencia de Dios, no tendrá paz interior, no tendrá paz exterior, nada le caerá bien, ni su tierra ni tierra ajena, ni la noche ni el día, ni los buenos negocios ni los malos negocios, ni cuando come ni cuando no come. El judío de hoy es un ejemplo, lo tiene todo y no tiene nada, porque está sin la presencia de Dios. Es el judío errante, el Caín. La figura mesiánica es que el que se refugia en él, de una vez se fue al seno de Dios. Ya no hubo alteración, ya no hubo más que adoración en el altar en cuerpo, alma y espíritu, y luego adoración en espíritu cuando se fue sin cuerpo. Como están adorando los espíritus hechos perfectos ahora. Y como adoraremos nosotros cuando nos quiten el atrio del templo y nos lo renueve. Cuando, verso 17, cuando entonces viene la descendencia de Caín, porque este mal se pega. Cuando viene Caín y empieza a engendrar hijos, Caíncitos. ¿Se ha fijado usted cómo uno le da gusto ponerle el nombre de uno a su hijo, aunque sea feíto su nombre? Otto o Tito. Caleb, Calebito, etcétera. Entonces Caín empezó a engendrar Caíncitos. Y como Abel había dejado, esto tipifica el tiempo en que parecía que la simiente de Dios se había extinguido. El oscurantismo, Edad Media, no habían cristianos verdaderos.
Caínes por todos lados. ¿Y dónde estaban los Abeles? No dejó simiente. Pero note, los Caincitos, y habría que estudiar todos los significados de los nombres, aparece ya el más audaz de los Caincitos, Lamec. Destructor quiere decir Lamec. Este sí que venía con ganas de destruir, hermano. Y lo primero que hizo, bueno, mi papá, mi abuela, 70 veces 7 la maldad de Caín. ¿Quién va a aguantar? Si no aguantaban a Caín en los tiempos que andaba ambulante. ¿Y quién va a aguantar a los Caínes con 70 veces 7 de rabia? Van a matar a su madre, van a matar a su padre y van a matar hasta los que estén muertos. Un mundo enloquecido, ¿no? Y ya estamos viendo los fulgores, ¿no? En esas estaba la maldad cuando surge de nuevo el Mesías, en Set. O sea que cuando se llegó al colmo de la maldad, vendrá el Salvador y suscitará la simiente. Porque dice que cuando apareció 25, verso 25, Set, sustituyendo otra simiente, poniendo otra simiente otra vez para Dios. Entonces, dice el verso 26, los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Volvieron a ponerse el apellido. Les cambiaron nombre. Y en el día que tú te bautizas en agua, te apuntan otro nombre en el cielo. Y cuando llegues allá te van a dar una entradita en la puerta. Creen que es San Pedro el que va a estar ahí, pero el ángel que le toque te va a dar una de entradita, te va a dar una piedrecita en la mano. Y te va a decir, entra, porque aquí no vas a entender cuando te llamen. Aquí está, llévate esta piedrecita. Y uno la va a ver, dice, nadie más, solo uno. Mi nuevo nombre. ¿Cómo te llamas tú? No, mi nuevo nombre. Porque el Señor va a hablar en intimidad y solo va a mencionar el nombre, que nadie más va a responder que el que tiene la piedrecita. Si yo ahorita quisiera saber mi nombre, no lo allá arriba, si llego, ¿y usted cómo se llama? Cuando yo entre, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Otoniel Ríos Paredes. ¿No tiene otro apellido por ahí? No solo eso. No está. No estoy. Y hasta el pelo se me va a poner así. Pero van a hacer una llamada ahí, computada, en la pantalla. Espérese, no se vaya todavía. Pase adelante. Es que usted me dio el otro. ¡Aleluya! Pero el que no esté con el otro, fuera. Por eso os es necesario nacer de agua. Porque el que no nazca de agua no puede ver el reino. ¿Y hay quienes tienen 2 años y no se han bautizado en agua? Ya son hijos sin nombre, nuevo. Usted ya tiene tiempo, hágalo hoy en la tarde. Comenzaron los hombres a ponerse el apellido de Jehová. Y dejaron de llamarse cainitas.
Pero siempre había cainitas. Se apartaron los cainitas para allá y los hijos de Dios. Después el diablo dijo, bueno, déjenlos, son fanáticos, no se puede con esos locos. Pero a la larga de los años los juntó mediante operación satánica de ángeles en Génesis 6. Otra vez el movimiento ecuménico. Operación de ángeles caídos. Hizo las juntas prohibidas. Y nacieron monstruos. Y esos fueron los monstruos que se corrompieron en el diluvio y mezclaron el sexo. Y Dios dijo, ahora sí, se acabaron, y los sepultó en el diluvio. Pero se llevaron mucha gente que ya no logró entrar en el arca, pero que logró clamar en el diluvio, pero ya no entraron al arca, sino al Seol. Y los aprisionó hasta que murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz bajó. Lo primero que hizo fue a buscar a los Pedros renegados. Este pasaje no lo entiende mucha gente y dice, bajó y fue a hablarles, a predicarles a los que estaban en el seno de Abraham. No dice la Biblia así. Eso dice el que quiere disimular la cosa. Pero la Biblia dice, bajó en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el diluvio. Note, esa es la figura de los santos que van a morir no en agua, sino en fuego en la tribulación. Pero la cruz los alcanzará. Sin cuerpos, pero los alcanzará. Como estos, sin cuerpos, porque sus espíritus estaban en el Seol. Pero los alcanzó porque clamaron con el diluvio en el momento de ahogarse. Y se fueron al fondo. Y no pararon sino hasta el Seol. Porque ellos no quisieron la gracia del arca. Los salvó, y dice el pasaje, los salvó por agua. Yo sé que por esta verdad me van a colgar, pero como ya me han colgado varias veces y resucito, por eso dice en renglón anterior de Pedro, la carta a Pedro, por eso dice, ya que Cristo juzgará, por eso predicará el evangelio aún a los muertos. Explíqueme de otra manera ese verso. No dice predicará el evangelio a los que antes estuvieron vivos, mientras estuvieron vivos antes de que se murieran. No, eso es predicarle a los vivos. Porque dice, les predicará a los vivos, esos son los vivos, y les predicará a los muertos, esos son los muertos, bien muertos, de antes del diluvio. Que no vaya a creer nadie que ahora puede esperarse a morir y le van a predicar después, porque no es de antes del diluvio. Aquello solo es como ejemplo de santos que van a ser santificados cayendo. Sabios que no van a querer ser sabios mientras tuvieron vida, pues los matan y ahí los hacen sabios. Muchos sabios caerán para ser limpiados, dice. Pero imagínense, hermano, predicarle a los muertos es predicarle a los muertos. Pero de antes del diluvio, pero pónganlo bien claro. Porque ahora el que se murió y no
arregló desde aquí. No enganchó la herencia desde aquí. No alcanza absolutamente nada después de muerto. Al contrario, después de muerto, en el camino, por si le quedara alguna duda, le van a notificar por qué va para el infierno. Apartaos de mí, obradores de iniquidad, porque no quisisteis hacer lo que yo os dije que hicierais. Esos son los notificados después de muertos, porque ya muertos es que le dicen: Señor, si allá en la tierra profetizábamos, apartaos de mí. Esos no se salvaron. Mateo 7, 15, esos no se salvaron. Pero salvaste a los de antes del diluvio, pero ellos clamaron y ya no tuvieron tiempo de hacer obras, y si las hubieran hecho obras buenas, porque yo los ahogué. Pero tú los salvaste. Sí, cómo no, los salvé. Pero clamaron aquí. Ustedes no clamaron aquí. Ustedes se fueron impenitentes, se fueron burlándose y pisoteando la gracia. Así que no me vaya a apuntar ahí la herejía de que hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad ahora. Según Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, 9 creo, en adelante. Si no estoy mal. Porque el que se fue rechazando la verdad, le van a enviar la operación de error para que se pierda, no para que se salve. Y la operación de error es la operación del anticristo. Pero no se le van a enviar para salvarlo. Imagínense al anticristo salvando. Muy bien. Bueno, ya llegamos hasta Noé, fíjense. Entonces ahí están los descendientes de Adán, los descendientes de toda la descendencia de él, hasta Noé. Ahora, muy interesante, con eso vamos a finalizar para que quede lugar a preguntas. Si se buscan los significados de los nombres de los patriarcas, los últimos 7 patriarcas antes del diluvio, ahí hay un telegrama de Dios. Y el telegrama de Dios dice más o menos, ¿cómo es telegrama? Dice más o menos: yo anunciaré los juicios, pero uno será el que los libre del juicio, y ese será Noé. Ese fue el mensaje que les envió y no entendieron. Y de todos los que recibieron el mensaje, solo 7 entraron. No nos hagamos muchas ilusiones, ¿verdad? No son muchos. Y note este detalle muy importante. Dios vio en la generación de todo eso que está narrando ahí, uno justo. No 8. 1. Pero los otros 7, y mire, 7 iglesias. 7 iglesias se cobijaron bajo el justo. Y Dios veía a Noé y su obra, Cristo y su obra. Y los que estaban adentro no eran justos, pero cobijados. Y nosotros no somos justos, sino justificados por nuestro Noé. Y si quiere más el remate de esta figura, cuando Abraham supo que iba a ser destruida Sodoma y no encontró justos, Dios salvó al justo Lot, y que mire qué vida la que tenía, por amor a Abraham. ¿Quién cubrió a Lot? Abraham. ¿Quién era el justo? Abraham. Pero dijo que Lot era justo por Abraham. Ahora entendemos por qué
las hijas de Lot y Lot salieron de Sodoma, y le llama justo Lot en el Nuevo Testamento, porque no vio sus maldades, porque las cubrió Abraham con su intercesión en su casa, cuando altercó con Dios para que salvara a Sodoma. Como Cristo arriba está intercediendo y cubriendo, y cubriendo, y cubriendo, y cubriendo, y cubriendo. Si no, todos nos perderíamos. Amén y amén. Mire cómo dice. Dice así, no lo hallo. 11:35. Y algunos, porque otros no, otros sabios irán de cabeza de una vez. Algunos de los sabios caerán. Eso es tribulación, en la tribulación, para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto también hay un plazo. Eso está diciendo que extraño, ¿verdad? Que los tenga que matar siendo sabios, que no entendieron, para que se purifiquen y se limpien, porque tuvieron sabiduría para todo menos para limpiarse, y los tuvo que matar. Esto viene a probar, hermano, que el Señor trabaja aún después de quitar la vida con el que ya empezó aquí. Fíjense bien que el Señor trabaja con esto después de que caen. Y trabaja con mucha gente después de muerta. Trabajó con Juan para explicarle que era el Mesías, quitándole la cabeza pensadora. Así que tengan mucho cuidado con esas pensadas, hermano. Porque la pensadora la quitan si estorba. No razone mucho, porque de repente lo van a meter a la cárcel y ahí va a salir en dos mitades. Mejor diga amén, y tú eres el Mesías, sí Señor, yo ya sé que tú eres el Mesías, y no mandarle a preguntar si no vendrá otro. Sí, el otro es el anticristo. Pero el Señor es su misericordia, en vez de mandarle a decir el que viene es el anticristo, mejor le quitó la cabeza, permitió que le quitaran la cabeza, y entonces ya estuvo platicando eternamente con él y le dijo, mira, como tú tambaleas a última hora. Y le dice Juan ya con cabeza, ¿verdad? Le dice, sí, Señor, perdóname, pero es que estaba muy fría la cárcel y tú no llegabas ni a verme. Por eso dijo Dios que Juan era el más grande nacido mujer. Bueno, tenga cuidado con la pensadora, pues. ¿Cómo sabemos que los que antes del diluvio clamaron? Porque lo dice el pasaje, que fue hablarles a los que fueron desobedientes. Entonces da la idea, por inferencia y por contexto, de que habían dejado de ser desobedientes, solo que fuera de tiempo. En otra versión dice, porque fue a predicar, fue a dar el evangelio, dice. Fue a notificarles, dice, que él ya estaba ahí para redimirlos, porque está escrito un principio bíblico, que todo el que clame el nombre del Señor será salvo. O sea, si no clamaron, no se hubieran salvado. Ahora, hay cosas por inferencia, hermano. Porque dígame usted, ¿a qué otra cosa hubiera ido ahí? A decirles que estaban perdidos, eso ya lo sabían. A decirles que no iban a salir nunca de ahí. Y fíjense que no les habló a los del seno de Abraham. Porque él iba a llevar a los del seno de Abraham al paraíso. ¿Y por qué les fue a hablar a los encarcelados? A unos de los encarcelados. Porque los demás todavía están ahí, en el centro de la tierra. Ahora, claro, hay cosas que no se pueden probar así pidiendo texto. Como la Trinidad, por ejemplo. No hay que pedir texto. Está recostada toda la Trinidad en toda la Biblia. Pero no tiene un texto. Y el único texto que pareciera ser la Trinidad, parece que no está en los mejores originales. Así que hay pasajes
hay cosas, mejor dicho, cosas que no están escritas, porque no todo se escribió. Juan dice al final del libro de su evangelio: y estas cosas fueron escritas para que creáis, porque todas las demás no se podrían haber escrito porque no cabrían, dice. Entonces todas esas que no cabrían, el Espíritu las va a dar. Por ejemplo, nadie sabía cómo se llamaban los magos de Egipto, ni Moisés lo puso en el relato. No supo nunca cómo se llamaban los magos de Egipto. Pero allá en el Nuevo Testamento a Pablo le reveló el Señor que se llamaban Janes y Jambres. ¿De dónde lo sacó? Pudo haber ido a leer un libro. No, el Señor revela cosas que no estaban, y cosas que estaban dichas no están escritas. Y en el pasaje de primera de Pedro, vamos a buscar, y yo dejo abierto a que la persona que piensa así, que como no se puede probar que clamaron, crea que no son salvados ellos, pues no vamos a pelear por eso. Él creerá que no son salvados, yo creo que sí, y eso no es piedra de toque de salvación. Pero note que aquí en primera de Pedro 3:18, no es 3:18 o segunda de Pedro. Sí, perdón, ya retomé el 3, el 2 que diga. Dice 3, 10, 21 o 20, 19, pues vamos a ver. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, no en el seno de Abraham, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Entonces, por inferencia, ahí ya no eran desobedientes. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Especifica, esas fueron salvas por agua, los de adentro del arca. Pero hubo otros que no por agua, sino el agua los liquidó, los anegó, pero que fueron salvas. Y habría que ver contextos para entender que esto era una visitación exclusiva de gente que va a clamar en los días del gran diluvio de fuego, que van a clamar, pero ya no tienen puerta abierta en el arca, que es la iglesia, y van a ser muertos como estos para ser salvados. Y entonces llegan al cielo y les ponen vestiduras blancas, y para que se cumpla el principio divino, que todo el que clame en el nombre del Señor será salvo, entonces nadie será salvo si no clama. Entonces tuvieron que haber clamado o no se salvaron. Pero para mí que se salvaron, y déjenme con esa ilusión. Y para alguien pues no se salvaron, lo dejo con esa desilusión. Génesis 5:29. Vamos a ver qué dice de antes del diluvio. Y por favor, hermano, tengan libertad de preguntar y todo. Yo no me enojo, solo estoy dando mi punto de vista, mi tesis. Y claro, no me voy a poner, no, hermano, y el otro hermano se va a enojar y se va a ir y dice, no, pues esta iglesia ya no me gusta. Pues yo le digo, a mí sí. 5:29. A mí sí me sigue gustando. Y con mucho sentimiento. 5:29. Cuando no me gusta, yo me voy. 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, y no eran precisamente los 8. Esa es la aportación, ¿me entiende? Noé nos aliviará. Esta parte del telegrama, mire, que le dije. Sí, ahí está parte del telegrama, la parte final del telegrama que le dije. Y llamó su nombre Noé diciendo, eso fue avisado antes, mire, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hubo otros salmos aparte de los 8, pero solamente hubo 8 en el arca. Solo 8 en el arca. El arca es tipo de la iglesia, Noé tipo de Cristo.
Entonces es el timonel del arca, ¿no? El timonel de la iglesia es Cristo. Y los que están adentro son la iglesia, y los que están afuera hay perdidos y hay salvos. ¿O no? Hay perdidos y salvos. Muy bien. Hermano, ¿podría explicar si la señal que Dios puso en Caín para que no lo mataran tiene alguna sombra o figura en este tiempo? Bueno, la figura que tiene es que Dios corta más bien a los que salva. Me refiero, si hay una persona que alcanzó la misericordia de Dios, pero es un personaje desadaptado y ya no puede ni dar buen testimonio y no se puede sostener en vida y esto y lo demás allá, entonces el Señor lo salva cortándolo, como en un cierto sentido cortó la vida de Abel. ¿Me entiende? En cambio a Caín lo dejó en vida porque estaba perdido, que está sucio, que se ensucie más. ¿Para qué va a tratar con él? Y lo deja. Y hay algo más. Le prolonga el martirio de vivir sin Dios. Le hace probar el infierno en la tierra, porque toda la eternidad va a vivir así. O sea que, ¿cómo era la pregunta? Ya me perdí. Entonces el Señor le puso las señales. Entonces el Señor le puso una señal a Caín porque él le tenía más miedo a la muerte física que a estar muerto espiritualmente. Y dijo, no me van a matar. No, te voy a poner una señal para que no te maten. Te voy a dar una muerte peor. Muerto en vida. Y entonces esto tipifica, la figura que hay es que el impío, sin Dios, le tiene horror a la muerte física. Horror. Se muere de pensar que se muere. En cambio nosotros Pablo decía, para mí morir pues jajaja es ganancia. Siempre da miedo, ¿no? Depende del grado de elevación que uno tenga, porque a Esteban no le dio nada de miedito. En el caso de Abraham y de Lot, se podría decir que es aplicable cuando nosotros intercedemos por algún familiar o amigo. Sí, es procedente eso. Pero más que todo, la figura primaria es Cristo a larga distancia de Sodoma, que nada tenía que ver con lo que estaba pasando en Sodoma en cuanto a peligro, Abraham. Pero se pone a interceder y interceder y interceder. Hay 100 justos, Señor. Hay 40 justos. Llegó a 10, ni 10 había. Intercedió por salvar Sodoma. Pero como no pudo salvar Sodoma por la intercesión, porque no había lo suficiente para que fuera salvada, la intercesión salvó a los que Dios había marcado que amparó su amigo Abraham. Ese es tipo de Cristo. Por eso es que cuando el Padre pasó a destruir Sodoma, vio a su amigo, es Cristo, su compañero, su amigo, y dice, yo no le voy a encubrir a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma. Entonces le dijo al hijo todo lo que iba a pasar en Sodoma, en la tierra. Entonces el hijo dijo, no, yo intercedo, y ahí no va a pasar. ¿Cómo no? Va a pasar. No, pero yo salvo lo que tengo que ser, lo que va a ser salvado. Bueno, sálvalos pues. Y lo salvó, intercediendo. Pero no salvó Sodoma. Como Cristo no salvó el mundo, salvó a los que del mundo le dieron. ¡Aleluya! Y no buenitos, sino feitos. ¡Oh, qué figural! Bueno, por los números del desaparecer y aparecer el octavo. Por los números del séptimo que se hace desaparecer y aparecer el octavo, me lo puede explicar sin mencionar nombres. Pues eso es lo difícil, que se lo explique sin palabras. Porque si se lo explico y le digo nombres, me pongo en una tesis un poco difícil. Mejor tal vez en lo privado. ¿Y qué cita es, hermano? Es Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, 10 y 11. El que lo lea ahí hay sabiduría, lo va a entender.
El Enoc, que nació de Caín en el verso 18 de capítulo 4 de Génesis, ¿es el mismo? No, es otro. Quiere decir que como andaba con Dios, logró agradarle y quedó sin maldición. No. Quedó sin maldición porque Dios lo tocó. Anduvo con Dios porque Dios lo tocó. Agradó a Dios porque Dios lo tocó. Pero no agradó a Dios para que le quitara la maldición por agradarlo, porque entonces sería la salvación por obras. Él pudo hacer eso, agradar a Dios, porque Dios lo tocó primero. Porque cuando no lo había tocado, desagradaba a Dios. Y luego que lo tocó, agradó a Dios. Y como agradó a Dios, se lo llevó Dios. Pero no se lo llevó Dios por agradarlo, sino que le agradó porque lo tocó. Y porque lo tocó, se lo llevó. Así de sencillo. ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué es primero? El huevo, la gallina, no, el huevo, la gallina, no, el huevo, hasta el fin del siglo. Entonces podríamos decir que Enoc murió en la carne, pero no en el espíritu. No murió en la carne. Él no murió. En cierto sentido, sí. Cuando andaba con Dios y anduvo no una semana, sino 300 años, entonces, como andaba en el espíritu, murió a la carne, ¿cierto? Ahí sí, porque es figura. Pero no murió físicamente. Bueno, le voy a decir una cosa. Exclusivamente van a ser salvos los que nazcan 2 veces. Por eso fue que el Señor le tuvo que decir a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Porque ya había nacido una, ¿no? Físicamente. Nace la otra que te falta, le dijo. O no verás el reino. Entonces, nadie que no nazca otra vez, o sea, 2 veces. El que nace 2 veces muere una vez. Y a lo mejor ni eso. Y el que nace una vez muere 2 veces. El que nace una vez muere 2 veces. Y el que nace 2 veces muere una vez. Ah, caramba, qué numeral sale. Pero no en el espíritu. Sería que empezó a morir cuando nació Matusalén. Sí. Porque dice, vivió Enoc 65 años, engendró un hijo y caminó con Dios 300 años. Eso quiere decir que al desaparecer es el rato. Pero el suceso se lo avisó Dios por un hijo. En cierto sentido, el hijo fue su salvador. ¿O no? Y lo dijo. Esas son las cosas que no están escritas, pero se infieren. Mientras esté vivo tu hijo, no hay juicio. Mientras Cristo tengas vivo en tu vida, no hay juicio. El que está en Cristo no hay ninguna condenación. Fíjese que si a base de figuras, hermano, el que ya no cree merece el infierno doble, elevado al cubo. ¿Verá lo mismo? Con nosotros sí, lo mismo, acabamos de decirlo. ¿Moriremos en la carne primero y luego nos vamos? Sí. ¿A dónde se fue Enoc? A algún lugar que no era el cielo. ¿Por qué? Porque el que abrió el cielo fue Cristo. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Así que ni Enoc ni nadie de los que antes de Cristo murieron, y Enoc que no murió, se fueron al cielo, ni Elías. Se fueron a algún, si usted me pide mi opinión, se fueron a algún planeta. Queda mirando.
Porque en la casa de mi Padre no solo hay cielo, hay muchas moradas. ¿A dónde se fue Enoc? Otra vez. Jesús es el primogénito de entrar al cielo, a la presencia del Padre. Mire, tenía la pregunta, ya se lo expliqué sin haberla visto antes. Vale. Parezco Nostradamus. Padres, ¿podría explicar qué diferencia hay entre el Seol y el infierno? El Seol es el infierno para mientras. Y el infierno es el infierno definitivo. El Seol es el segundo cuerpo y Pavón es el infierno. ¿Será eso lo que la otra iglesia falsificó con el purgatorio? No. No, porque el infierno, el Seol, es un lugar en donde ahora, desde que es Seol, sin paraíso, sin seno de Abraham. Por eso tuvo que haberse hecho esa operación de antes del diluvio, cuando Cristo bajó a la tierra. Porque no subió al cielo, bajó a la tierra, a lo profundo. Entonces, cuando se llevó esa parte del Seol, entonces ya el Seol se queda completamente cerrado, sellado, porque ya los que están ahí no tienen esperanza. Y eso quiere decir que no puede ser purgatorio, porque según yo entiendo, aunque nunca fui católico, del purgatorio sacan a la gente. Según entiendo, pues, y según dicen. Pero de este Seol no lo sacan a nadie, con nada, ni con las grúas pelón, ni con las... Ni con las grúas pelón dicen que sea este pelón me llevo, no, hermano. No sale nadie de ahí. ¿Existen niveles en el Seol y en el infierno? Sí. Prueba: el castigo de los de Capernaum será más fuerte que el de Sodoma en el día del juicio. Eso quiere decir que habrá lugares como Capernaum, los de Capernaum que rechazaron al Señor, en un lugar más difícil en el que estarán los de Sodoma, que ya están en un lugar difícil. O sea, los dos están en un lugar difícil, pero uno es más difícil que el otro. Grados de condenación, así como va a haber grados de acercamiento en el trono, o decir, al trono del Padre. Amén y amén. Si no hay ninguna otra pregunta, terminamos ahí y dejamos que digiera usted despacito estos bocados y le hagan buen provecho. Claro, cuando una persona que está, como acabamos de explicar eso, que está en agonía y clama por temor a la muerte, la sangre de Jesucristo les limpiará y los salvará. No, porque el miedo a la muerte nos salva. Los del diluvio que clamaron por miedo a la muerte están todavía en el Seol. Los que en el diluvio, al estarse ahogando, clamaron como el ladrón en la cruz, que no clamó por su cuerpo, sino clamó por su alma. A eso les fue a avisar. O sea que nadie, usted se ha fijado que los que van a fusilar y los que van a estar en situaciones de ese tipo, todos aceptan. ¿Se ha fijado usted? Bueno, aceptan al que llegue, ¿no? Al que llegue con un mensaje lo aceptan. Están blanditos, ¿verdad? ¿Y usted cree que se están salvando ahí? Mire, déjeme que le cuente una cosita breve, así de pie para que sea breve. Un ejemplo de eso: unos marineros, se estaba hundiendo el barco sin esperanza. Y los marineros, cuando vieron que ya no había esperanza, tiraron la baraja, tiraron los puros, escupieron el tabaco que estaban masticando, dejaron de blasfemar, se pusieron como angelitos todos, hincados a esperar la muerte. Mírenme, qué avivamiento, ¿verdad?
Pero después el barco ya no se hundió, llegó una emergencia salvadora. Todos volvieron a recoger los naipes, sus puros, recogieron todo lo que habían desechado, las blasfemias volvieron y el relajo otra vez, porque no se habían arrepentido. Lo que habían hecho era del miedo a morirse, algo hay que hacer, ¿no? Aunque sea clamar. Entonces no estamos hablando de ese clamor para responder esta pregunta. Estamos hablando del temor a Dios y no a la muerte.